Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí en esto que se llama la Oficina de Asuntos sin Importancia y estamos con una persona que conozco hace ya bastante tiempo que llegó al municipio de Necoclí. No tengo muy claro cuándo llegó, pero sí tengo claro que es una persona con mucho conocimiento, con mucha experiencia sobre este territorio. Él es Iván Espinosa. Iván Espinosa es antropólogo y sus inquietud se ha desarrollado por esta área, ¿no? Bienvenido, Iván. Hola, ¿cómo les va? Sí, mis inquietudes académicas siempre han estado centradas como en el estudio de la cultura, en el estudio de las sociedades y de los modos de vida. Antes estudié ingeniería de minas, pero eso solamente me sirve para hacer cuadros estadísticos. Bueno, Iván, hablando ahorita contigo detrás de cámara, yo te contaba que yo te recuerdo a ti por allá en el año 2002, 2003, yo estaba estudiando y tú estabas desarrollando en ese momento un proyecto arqueológico acá en el municipio, creo, si mal no recuerdo. Es correcto, ¿cierto? Creo que estás hablando del momento en el cual yo obtuve una beca de investigación del Ministerio de Cultura. Eso fue en el año 2004. En febrero del año 2004 llego a Necoclí para realizar un estudio arqueológico y el objeto de ese estudio era explorar las posibilidades que tiene el registro arqueológico para el desarrollo de actividades turísticas. Así planteamos el proyecto ante el Ministerio de Cultura y obtuvimos una beca por 2 años. Bueno, Iván, yo quisiera saber cómo, primero, de dónde eres tú oriundamente y cómo se despertó en ti esa curiosidad por este territorio, por Necoclí en especial y por Urabá. ¿En qué momento llegas acá y en qué momento decides que este va a ser como tu lugar de estudio o como el lugar en donde centrarías tu vida? Bueno, yo nací en Medellín en el año de 1964. Soy hijo de una familia típica antioqueña. Soy el menor de 9 hermanos. Entonces me crié en ese entorno muy, muy antioqueño. Y digamos que mis inquietudes por Urabá arrancan desde antes de nacer. Mi abuelo materno, mi familia materna es de Frontino, Antioquia. Frontino, Antioquia fue en ese momento, digamos, la punta de lanza de la colonización de los antioqueños a la región de Urabá. Mi abuelo materno, Chumaría, Jesús María Peláez, fue telegrafista en Turbo y en Pavarandocito, en 1905 a 1910. Toda mi infancia Mm, se surte en mi casa con esas historias fantásticas de Urabá. El primer viaje que yo hago a Urabá, pues lo hago en el estómago de mi madre. Y luego tengo múltiples viajes porque en la región dos primos en segundo grado de consanguinidad vivían en Turbo. Entonces, con frecuencia los visitábamos. Casi todos los años, en el mes de junio, en las vacaciones de mitad de año, mi papá me mandaba para una finca que tenía él en Uramita. De Uramita siempre pasábamos a Turbo y Necoclí. O sea, yo visitaba el territorio de niño en tónica como de paseo, ¿sí? Esos fue como los primeros acercamientos con la región. Posteriormente, ya como en mi vida profesional, en 1994 hago mi primera investigación en el territorio y está en el marco del estudio de impacto ambiental de la línea de interconexión eléctrica Cerro Matoso-Urabá. En esa ocasión recuerdo que caminé desde Tierra Alta hasta Turbo, crucé la cordillera, crucé la serranía de Vie caminando y fue como mis inicios ya directamente en Urabá. Sin embargo, en estudios previos que había desarrollado en el cañón del río Cauca, mm, investigando con fuentes históricas, encontraba que muchos materiales arqueológicos de Urabá, procedentes de Urabá, se encontraban en otros territorios, sobre todo unas totumas
que eran muy valiosas para los grupos del interior del departamento. Entonces, esa relación con Urabá fue alimentándose y luego de esa investigación, que fue el año 94-95, fue el estudio social y arqueológico de la línea Cerro Matoso-Urabá, me contrata la Corte Constitucional para hacer un estudio que dura 5 años sobre una explotación forestal en territorios indígenas ilegal. Eso es el resultado de una acción de tutela, llega a tercera instancia y la Corte Constitucional falla para que se haga un estudio y se identifique el real impacto que tuvo en la comunidad. Eso lo desarrollé entre el año 95 y el año 2000 en la región del Urabá, pero toda esa parte del Urabá del Atrato, en Vigía del Fuerte y Murindó. Entonces, ahí, desde esa mirada, empiezo a conocer ya información histórica mucho más puntual sobre los orígenes de Turbo, sobre los orígenes de Necoclí, y ya empieza como una inquietud mayor. En el año 2002, Invías me contrata para hacer la consulta previa de la pavimentación de la vía Turbo-Necoclí. Entonces hago consulta previa con comunidades afros y con la comunidad Dule de Caimán Nuevo. Entonces ahí tengo un mayor acercamiento al territorio y me doy cuenta de que realmente allí existe como una posibilidad de desarrollar estudios desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista etnológico y etnohistórico. Al año siguiente presento el proyecto al Ministerio de Cultura y me gano la beca por 2 años. En ese momento me radico en Necoclí. O sea que es decir que tu primer acercamiento ya a nivel profesional fue a nivel de región, ¿cierto? De su región de Urabá. Y después es que ya te focalizas en el municipio de Necoclí. Tú también has hecho investigación acerca de los grupos indígenas que cohabitan en esta región o que son de esta región, sí. ¿Cierto? En especial del pueblo Gunadule, ¿no? En estos días estaba viendo una fotografía por ahí donde estabas haciendo como una entrevista y hablabas algo de esa experiencia. ¿Cómo fue ese acercamiento y qué tienes tú para contar acerca de estas comunidades de acá del territorio? Bueno, digamos, como en términos generales, que el municipio de Necoclí es el espacio étnico-cultural más diverso del departamento de Antioquia. En Necoclí confluyen 6 procesos de ocupación étnico-culturales. Aquí hay 6 grupos, están los indígenas Dule, están los indígenas cenúes, están los pobladores del interior, los campesinos sabaneros que llamamos chilapos, está también el afrocaribeño y el afrochocuano. Todos estos 6 grupos confluyen en el territorio. El acercamiento con los Dule fue muy particular. Yo llego al territorio de ellos en función de hacer la consulta previa. Cuando llego, eso era el año 2002, y empiezo a caminar por la carretera y nadie me quería hablar, ¿sí? Y yo caminaba de un lado para otro y no me permitían el ingreso al resguardo y nadie me quería hablar. Hasta que un señor me dice, es que el cacique, o sea, el Saila Mayor, dijo que a usted no le íbamos a atender. Entonces usted está perdiendo su tiempo acá. Dije, bueno, listo. Y por trabajos anteriores yo había conocido a un Dule, que es Abadio Green Stossel, un líder de este grupo étnico. Entonces yo me comunico con él y le digo en qué ando. Sí, le comento que Invías me contrata para hacer la consulta previa, pero la comunidad no me quiere atender. Entonces él dice, no, pues espérenme que yo voy el fin de semana. Él llega el fin de semana y le dice a los Sailas, a los caciques, que él confía en mí, que me conoce, que permitamos que se haga el estudio. Entonces así arranca como el proceso de relacionamiento con ellos. Luego de eso hicimos el estudio de la consulta previa y yo al año siguiente me vengo a vivir a Necoclí y cada 8 días iba al resguardo. Era un asunto muy bacano porque iba con mi hija. Mi hija tenía 3 años y yo llegaba con ella al resguardo. Ella se ponía a jugar con los niños indígenas y obviamente mi hija no habla Dule ni los niños hablaban español. Sin embargo, jugaban
sin ningún problema, y entonces eso lo repetía cada 8 días. Hice grandes amistades y producto de como toda esa recopilación de información, en el año 2010 la Gobernación de Antioquia, en la colección de autores antioqueños, me publica un libro sobre este grupo étnico que se llama Historia y Cultura del Pueblo Olo, Tule y Ticultihuala. Iván, no sé, en estos días o hace poco pues estábamos hablando y tú me contabas acerca de cómo fue tu interacción con la gente de acá cuando llegaste y tú tenías mucha información del territorio como historiador, pues, y que decía, en ese momento me contaste que había debates bastante fuertes con la gente de acá que también tienen conocimiento sobre el tema y que ellos no creían que una persona de afuera pudiera manejar tanta información del territorio. ¿Podrías como contarme esa anécdota que me pareció interesante porque también deja ver cómo muchas veces nosotros creemos que conocemos un lugar, pero realmente nunca nos hemos interesado por estudiarlo más allá de lo que vivimos o de lo que vemos, ¿cierto? Y llegan otras personas que aunque no hayan vivido o no tengan toda la experiencia de vida que tenemos nosotros en ese lugar, pueden tener más información porque realmente sí se dedican a investigar y a estudiar un lugar. Sí, digamos que yo tuve una aproximación a los archivos históricos desde el 95 en adelante. Periódicamente visitaba el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de Antioquia. Posteriormente tuve la posibilidad de estar visitando el Archivo General de Indias y yo acopié mucha información de Urabá, información primaria de primera mano desde los archivos. También hice una búsqueda bibliográfica extensa, entonces yo venía con un bagaje de esa información histórica. Llego a Necoclí y encuentro cierta resistencia, ¿sí? Que como así que un paisa viene a contarnos nuestra propia historia. Pues la respuesta que yo tenía para ellos es, bueno, entonces, ¿por qué no un necocliseño se va y se mete 5 años a un archivo y escudriña una serie de documentos para que construyan ustedes su propia historia? Entonces había cierta resistencia y era un poco el desconocimiento de cómo se construye un conocimiento desde la rigurosidad de los métodos de la historia, ¿sí? No se trata simplemente de recopilar una serie de elementos de la tradición oral o de las leyendas o mitos urbanos que circulan en Necoclí. Se trata de un soporte documental a lo que queremos investigar. Sin embargo, pues yo creo que en este trasegar me encontré también en el territorio con personas con las cuales pude tener, digamos, unas conversaciones profundas en materia de historia. Y con ellos también le apostamos a construir un discurso sobre la historia de Necoclí. Una de esas personas es el actual alcalde Guillermo José Cardona. Con él escribí luego 3 libros, producto de ese trabajo conjunto que hicimos en temas de investigación de la historia. Tú has desarrollado unos conversatorios que realmente me parecen muy interesantes, que esté pasando esto en nuestro municipio, porque también es como ofrecer desde la cultura espacios para que la gente tenga otra visión del territorio y para que también se compartan esos conocimientos y esas experiencias. Y hay algo que tú mencionas y es Necoclí en la espiral de América, ¿eh? La espiral de la historia en Necoclí. Eso, la espiral de la historia en Necoclí. Sí. Entonces, me parece interesante cómo tú haces ese paralelo en cómo el municipio en todos los momentos históricos ha tenido una incidencia importante en la historia del mundo. Sí, yo luego de acopiar mucha información en fuentes primarias, en archivos, fuentes secundarias, libros, información de arqueológica propiamente levantada en el terreno y tradición oral. Entonces construí, digamos, una trayectoria de la historia de Necoclí. Entonces, la primera vez la construí como una secuencia de periodos, entonces analizaba cada uno de los periodos, pero luego me di cuenta de que habían otras formas de
de presentar esa información histórica. Entonces acudo a la historia como una espiral, como un bucle. O sea, la historia no es que se repita igualmente, pero sí tiene unos elementos en común que van a acompañar siempre, digamos, en la trayectoria temporal en Necoclí. Y en esa espiral identifico que el eje por el cual se mueve esa espiral es su localización geoestratégica. Y el vector, es decir, la distancia que hay desde el eje hasta algún punto de esa espiral, es la geopolítica global. La localización geoestratégica siempre va a tener una incidencia en los acontecimientos de Necoclí. En el pasado la tuvo, en el presente aún la tiene, si miramos por ejemplo el fenómeno de la movilidad humana. Esto se da por la localización en la cual se encuentra Necoclí. Y el tema pues, de la geopolítica global lo podemos mirar en varios periodos. Por ejemplo, ¿por qué la conquista o la ocupación europea de la porción continental de América arranca por Necoclí? Es precisamente por esa localización, ¿sí? Aquí no llegaron de forma espontánea, sino fue toda una planificación, porque ya tenían cierta información. La información que tenían era que este golfo estaba cercano de una estrechura, o sea, del Istmo de Panamá, y que había otro océano. Es decir, esto era como la puerta de entrada, la llave para poder ocupar Centroamérica y Suramérica. Lo mismo sucede, digamos, con las decisiones. Si lo movemos al punto actual, las elecciones en Venezuela, que sucedieron hace un mes y algo, tienen incidencia directa en Necoclí. El nuevo presidente y la política que se establece en Panamá con el nuevo presidente tiene una incidencia en Necoclí. Lo que va a pasar en noviembre con la elección de presidente de Estados Unidos va a tener una repercusión en Necoclí. O sea, toda esa geopolítica se refleja en el territorio. Y lo que estamos viviendo en la actualidad es que esto parece que se fuera amplificando, ¿no? Porque realmente ahora Necoclí, tú puedes hablar de Necoclí, yo creería que en cualquier o en muchas partes del mundo y ya lo reconoce. Antes no. Pues es tan así que entre la semana pasada y esta semana he atendido a 4 personas que viven en Europa, que están haciendo tesis de maestría sobre Necoclí. Entonces Necoclí está en la mira mundial, ¿sí? Y bueno, pero si miramos, por ejemplo, qué sucedía en el siglo XVII y parte del siglo XVIII, donde España estaba enfrascado en 2 guerras muy grandes, una guerra con Francia y otra guerra con Inglaterra. Resulta de que el teatro de operaciones de esa guerra era el Golfo de Urabá. Aquí era donde se libraban las más feroces batallas de esas guerras europeas. Sí, porque también esa guerra era por el control de América. Y Urabá seguía siendo ese lugar de ingreso a América. En 1722, aquí en el Golfo de Urabá había franceses, ingleses, holandeses, irlandeses, alemanes, todos luchando por un pedacito de ese territorio porque estaban convencidos que hacer presencia aquí les posibilitaría una serie de control de los recursos que se generaban en esta dinámica de la ocupación europea de América. Es decir, que lo que estamos viviendo ahorita en Necoclí, con relación al tema de la migración, es algo porque pues yo cuando he hablado sobre el tema, digo, bueno, realmente para lo que yo he vivido, lo de la migración acá tiene aproximadamente unos 10 años que se acrecentó o que explotó, güey. Que el común de la población necocliseña lo vivió y lo evidenció como algo real y que estaba pasando por aquí. Antes no, antes a uno le hablaban de migración y uno como que... O sea, pero pero como se está evidenciando ahora o como se vive ahora, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, sí ha pasado todo el tiempo, solo que en este momento se ha acrecentado y se está viviendo de una forma más directa. Digamos que Necoclí es el producto de la migración. Aquí las únicas personas que pueden decir somos oriundas de este territorio son los Dule. Todas las otras poblaciones son recién llegadas. ¿Sí? Claro.
Entonces es producto de toda esa ubicación que permite esa movilidad y ocupar el territorio. Hay anécdotas de los años 60, 70 y 80 cuando existían esas compañías pesqueras llamadas vikingos, cómo fondeaban barcos de muchas nacionalidades y cómo muchos de los actuales necocliseños son hijos de esos encuentros furtivos que tenían algunas mujeres de Necoclí con los marineros de esos buques. Entonces, Necoclí siempre ha estado alimentado por la migración, y por eso también Necoclí ofrece, los necocliseños tienen la posibilidad de interactuar fácilmente con otras sociedades, con otras culturas, con otras nacionalidades. Sin embargo, que es que el tema ahora es tan intenso que puede generar desgaste. Pienso que estamos en un momento de desgaste de esa relación, y ese desgaste también es el producto del desconocimiento que tienen los necocliseños de qué está pasando con la operación humanitaria que se hace en Necoclí. Porque aquí hay una operación humanitaria muy nutrida, pero la comunidad no sabe. ¿Y sabe por qué? Porque esa operación humanitaria no se concertó nunca con la población. A la población nunca se le consultó. Esa operación humanitaria se impuso. ¿Sí? Ya. Entonces, en ese entendido de esa imposición, podemos decir que la operación humanitaria en Necoclí es neocolonialismo. Bueno, Iván, y para ti que has venido pues como trabajando con estos grupos de indígenas de acá, de nuestra región, como los Gunadule, ¿tú qué podrías decirnos que crees que es importante de estos grupos acá en el territorio? ¿O para ti qué es importante de ellos para resaltar? Pienso que los Dule son un grupo étnico con bastante resiliencia. Podemos decir en principio que sus antepasados eran los urabáes. Entonces eso lo que nos indica es que son los que tienen esa ancestralidad en el territorio, son los verdaderos dueños del territorio. Como grupo étnico es una sociedad compleja, no son sociedades tribales, son sociedades cacicales, es decir, hay unos niveles de organización mucho más complejos, donde hay especialistas, donde hay varios tipos de chamanismo al interior de la comunidad, pero también, ¿sabes? Hay unos datos importantísimos. Es el único grupo étnico en América que le tiene nombre al continente. Ellos hablan de Abya Yala como América. Ningún otro grupo étnico en América designa el continente, lo cual es lógico si lo miramos en la dinámica de lo que significa Urabá, en esa integración entre Norte, Suramérica y Centroamérica. Urabá sigue siendo esa bisagra, esa llave de entrada para todos los territorios. Tienen una cosmogonía muy compleja, bastante compleja, y es similar a la de la Sierra Nevada, de los Kogi de la Sierra Nevada. ¿Por qué? Porque tienen el mismo origen. Tanto los Kogi de la Sierra Nevada como los Dule de aquí en Necoclí son de la familia lingüística macro-chibcha. Sí, vienen de un mismo tronco común, su origen es en la depresión momposina. Entonces, para los Dule también existen esos niveles de los hermanos mayores, de los hermanos menores, que tanto se ha difundido de los grupos de la Sierra Nevada. Vemos también que es algo bien particular. Cuando se crean los resguardos modernos, el primer resguardo que se creó en Colombia fue el resguardo de Caimán Nuevo. Sí, ese resguardo fue el primero y fue en 1978. Es decir, que este resguardo aquí del municipio de Necoclí fue el primero sí, que se... porque ya en 1834 se aniquilaron los resguardos coloniales bajo una figura de un gobierno liberal de Simón Bolívar, del Libertador, donde entonces él, en el entendido de que todos éramos iguales, entonces dijo, si todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, entonces sacaremos los resguardos. Sí, pero digamos que eso generó muchas complicaciones para los grupos étnicos porque se vieron sometidos a una serie permanente de asedio por las tierras por parte de los colonos sin tierra, por parte de otros grupos poblacionales. Entonces, cuando se crea la figura nuevamente
y el primero es el de Caimán y se llamó Reserva Indígena de Caimán Nuevo. ¿Y cuál era digamos que la extensión del territorio? ¿Tú tienes algún conocimiento o eso? Sí. La extensión, digamos lo que los dules de aquí de Caimán consideran como su espacio, va desde Currulao hasta un poco más allá de San Juan de Urabá, ¿sí? Como su territorio ancestral, ¿sí? Cuando se crea el resguardo, quedan aproximadamente 9.000 hectáreas, 2.5 kilómetros al lado y lado del río, desde su desembocadura en el mar hasta sus cabeceras. Ese es el territorio que ahora alberga el resguardo de Caimán. Es un resguardo de 9.000 hectáreas que si lo miramos, si lo comparamos con los resguardos digamos, de la parte del Chocó, de la parte del Atrato del Medio, Cauca, son pequeños, pero tener 9.000 hectáreas en el corazón de Urabá significó una lucha tremenda. Ellos hicieron digamos, una resistencia muy fuerte que los llevó pues a que fuera el primer resguardo. Entonces, eso también es de liderazgos que hay muy fuertes en ese territorio Dule. Y estos son los mismos que van hasta Panamá, ¿cierto? Los Dule es un grupo étnico binacional. Sí. En Colombia solamente existen 2 comunidades, que es la que queda aquí en Necoclí, que realmente se llama Iquicuntiguala, y la de Unguía. Y la de Unguía, que se llama Maquila Contigual. Ya en el territorio panameño hay muchos resguardos, hay todo un archipiélago de islas, las islas de San Blas, que son digamos, de su pertenencia, y hay un territorio en tierra continental que se conoce como Cunayala. Y ellos, estos grupos de acá de Colombia, comparten exactamente la misma cultura, las mismas tradiciones con los de Panamá y tienen contacto directo. Sí, incluso podemos decir que los Dule, panameños y colombianos, son una nación. Sí. Desde el concepto de nación como un grupo de personas que tienen una identidad propia, lo cual lo podemos decir que Colombia sea una nación. Colombia, por ejemplo, no es un Estado-nación, porque aquí no existe una identidad que nos reúna a todos. El fútbol. Exactamente, el fútbol, y como todo se lo chupa el fútbol, pero algún historiador alguna vez en un congreso de antropología nos decía, si vamos a hablar de la identidad colombiana, hagamos una sumatoria. Entonces nosotros no somos un Estado-nación, no hemos tenido la capacidad de construir elementos identitarios que nos aglutinen, en cambio los Dules sí lo tienen. Entonces ellos comparten y tienen viajes permanentes, es decir, panameños vienen aquí a este territorio, igual también colombianos Dule van a visitar a sus parientes, a sus connacionales en Panamá. ¿Y cómo se maneja el cacicazgo? O sea, el cacicazgo, ¿ellos tienen un cacique general para toda la nación o es por regiones, por ocupación del territorio? Es por territorios y no es una sailatura. El cacique se llama saila y no es un solo saila. Hay 6 sailas en cada territorio. Desde el saila Tumac, que es el principal, saila 2, saila 3, saila 4, saila 5, saila 6, y conforman pues como ese conglomerado de personas que toman decisiones. Los sailas se tienen que formar, es decir, es un tema de formación, pero luego aquí, cuando adquieren esa connotación de saila, es para toda la vida. Sí, eso es como hay que entenderlo. Solamente pueden ser hombres, no hay sailas mujeres. Sí. Pero tampoco lo podemos decir que sea como un machismo o algo, porque las mujeres tienen otro rol, tienen unos roles también prioritarios. Por ejemplo, toda la tierra es de las mujeres son las que heredan la tierra. Sí. Ese dato está muy interesante, es decir que el hombre no tiene propiedad. No, el hombre no tiene propiedad, y eso es desde una perspectiva de ellos viven en malocas, que son viviendas de familias extensas. Entonces en una vivienda, sí, Dule, viven el papá y la mamá, los hijos solteros, las hijas solteras,
las hijas casadas con sus maridos e hijos. Es decir, si te vas a casar con una dule, te debes desplazar a vivir a la casa de tu suegro. Esa es como la conformación familiar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quienes heredan son las mujeres, heredan la tierra porque nosotros lo llamamos eso una sociedad matrilineal, donde la línea de descendencia siempre será la línea femenina. Muy interesante esto, Iván. De hecho, es algo que me parece importante rescatar, como estas comunidades de cierta forma en su cultura y en su tradición tienen formas de organizarse que dejan muchas cosas por enseñarnos a nosotros y de las que deberíamos aprender, ¿no? ¿O tú qué crees? Sí, y eso lo he visto, como para hablarte de un caso concreto, lo vi en la arqueología. Haciendo unas excavaciones arqueológicas en el sector de los Kiosquitos, que es un pedacito de lo que se llama San Sebastián Cañaflechal, encontramos un tipo de sitios arqueológicos que los llamamos los concheros. Son acumulaciones de conchas de moluscos que forman unas plataformas artificiales. Unas plataformas artificiales que pueden tener hasta 5 metros de profundidad. Esas plataformas están construidas en medio de humedales. Entonces la gente se adaptaba a los humedales de tal forma de que no tenía un impacto muy fuerte sobre esos ecosistemas tan frágiles. Esos humedales muy cercanos a la costa servían o sirven actualmente, donde aún se conservan, como espacios de amortiguamiento de las mareas. Entonces cuando hay marea alta, el mar entra, inunda estas partes y luego se retira. Pero, digamos, la adaptación humana reciente es rellenar esos humedales, ¿sí? Para construir casas de recreo, casas para el turismo, etc. Y lo que genera es que se rompe esa dinámica del intercambio de las aguas, de aguas del continente con aguas del océano. Entonces, en últimas, termina generando estas mareas altas, la erosión costera. Entonces, si nosotros aprendiéramos de toda esa dinámica, de la adaptación de estos grupos al territorio, con seguridad tendríamos una vida más armónica con los ecosistemas más frágiles de Necoclí. Qué importante, me parece, sí, muy relevante y es algo que pues ahora hay algunas corrientes que están intentando hacer, de rescatar pues toda esta sabiduría ancestral que en la prepotencia de la colonia se excluyó y un poco se intentó erradicar, porque lo que vimos acá que hicieron con todos nuestros pueblos nativos e indígenas fue que intentaron acabarlos, ¿cierto? De cierta forma se subvaloró pues lo que había aquí y lo que tenía todo este continente americano, que realmente creo que había mucho conocimiento, sí, y mucha información importante. Y por ejemplo, en el caso de los Dule, ahorita hablábamos de que los antepasados de los Dule son los Urabáes, y yo lo puedo asegurar a ciencia cierta porque he hecho un seguimiento lingüístico. Es decir, yo de las crónicas de conquista, de los documentos de archivo, saco toda la toponimia, la antroponimia, todos los nombres en lengua, y luego con toda esa información en cuadros voy al resguardo y empiezo a decir, bueno, ¿esto qué significa? Y encuentro una correspondencia lingüística. Es decir, podemos hablar de una línea de ocupación del territorio de esta gente Dule que tiene más de 2500 años de ocupación de este mismo espacio. Y un dato importante, los Dule, que ya en la colonia, primero lo llamaban los Urabáes, luego en la colonia empezaron a llamarlos los Cuna Cuna. ¿Sí? Nunca fueron sometidos a resguardos. Estos son los mismos que se dice que eran muy bravos a nivel de guerreros que hicieron mover de aquí a los conquistadores que llegaron en su momento acá. Sí, o sea, digamos que los indígenas Urabáes tenían un arma muy poderosa, que era la hierba ponzoñosa. Sus flechas les untaban un pigmento o una mezcla de vegetales y algunos intestinos de algunas ranas. Con eso generaban un veneno que era mortal. Entonces los españoles, viendo esa situación que los estaban aniquilando,
deciden pasar al otro lado y fundar a Santa María de la Antigua del Darién, un año después de que aquí se había fundado en 1509 San Sebastián de Urabá. Y ya que mencionas eso, es importante, digamos, entrar a hacer el siguiente análisis. América se piensa en Necoclí. América como espacio social se construye en Necoclí, porque fue en Necoclí, en aquella población primigenia llamada San Sebastián de Urabá, donde empiezan a pensar un continente, ¿sí? Donde empiezan a mirar, a dimensionar lo que va a ser América. Pero también Necoclí fue la escuela del terror. Bueno, cuando tú dices que se piensa en Necoclí, te lo voy a preguntar así de forma ignorante. Literalmente se sentaron un grupo de personas a pensarse cómo iban a controlar el territorio o estas nuevas tierras, o se piensa porque desde aquí empezaron a gestarse todo ese tipo de nuevas incursiones sobre el territorio. En Necoclí, bueno, cuando llegan los europeos a Necoclí, en 1509, llegan las dos expediciones que mandaron de Europa. La que estaba a nombre de Diego de Nicuesa y la que venía comandando Alonso de Ojeda. Por alguna situación todas confluyeron acá, porque digamos la orden real, las capitulaciones que se hicieron es que Diego de Nicuesa ocuparía los territorios del río Atrato hacia el oriente y Alonso de Ojeda del río Atrato hacia Diego de Nicuesa del río Atrato hacia el occidente y Alonso de Ojeda del río Atrato hacia el oriente. Es decir, le correspondería a este territorio a Alonso de Ojeda. Pero en el camino hubo muchas vicisitudes por los hombres de Diego de Nicuesa, lo cual terminaron arrimando todos aquí. Entonces aquí se junta todo ese personal que llega de Europa y posteriormente, como 6 meses después, llega otra oleada de personas con una expedición que mandaron como de apoyo, que la comandó el bachiller Martín Fernández de Enciso. Entonces aquí estuvieron todos los primeros conquistadores que luego se regaron por toda Europa. Y aquí en Necoclí se practicaron por primera vez todas esas estrategias de dominación que posteriormente se regaron por todo el continente. Entonces, en ese sentido, Necoclí es ese espacio donde se piensa cómo ocupar el territorio, se piensa América como un continente, pero también es ese espacio donde Necoclí es la escuela del terror, ¿sí? Y eso se repite en la historia. Vamos a hacer un juego aquí con la historia. Claro, eso estaba pensando, que precisamente es algo que se ha vuelto, que se ha vuelto a vivir en diferentes momentos de la historia. Claro, porque Necoclí puede ser la casa matriz de las autodefensas contra insurgentes. Si bien es cierto que las autodefensas nacen en el Magdalena Medio, para allá a finales de los 80, principios de los 90, es en Necoclí donde se consolida, digamos, esa agrupación y ya se le mete una ideología contrainsurgente, ¿sí? Y fue en Necoclí donde a partir de unos grupos pequeños que existían, tres grupos, unos le decían los huelengues, el otro le decían los de la 40 y había un tercer grupo que era de la Casa Castaño, que se llamaban los tangueros, de la hacienda Las Tangas. Entonces, en ese momento, mediados de la década del 90, 1994 específicamente, digamos que existía también una saturación por parte de los comerciantes de Necoclí de las extorsiones permanentes que las FARC estaban teniendo en el territorio. Entonces, viendo esa situación, los de la 40 y los huelengues eran bandoleros. Entonces le dicen a estos bandoleros, bueno, venga, nosotros les pagamos, pero ayúdenos a autodefendernos, ¿sí? Para que no sigan esas extorsiones sistemáticas. En esa coyuntura aparecen los Castaño y capitalizan todo esto, y con esos tres grupos se forman las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Y entonces también Necoclí se convierte en esa escuela del terror, en esas estrategias del fenómeno paramilitar que luego se expandió por todo el territorio. Cuando, por ejemplo, en el 96, 97 se crea el bloque Centauros, que era el que iba a ocupar toda la zona de los llanos orientales, salen todos los combatientes desde Necoclí.
O como cuando en 1997 entran 10.000 fusiles para dotar a todas las autodefensas, entran por Necoclí. Y desde Necoclí se reparten al todo el territorio nacional. Entonces Necoclí está en el meollo del asunto paramilitar. Entonces yo siempre me hago la siguiente pregunta: si todo arranca por Necoclí, ¿será que todo debe terminar por Necoclí? Interesante deducción, me parece eh, que define muy bien o lo lleva a uno a entender lo que ha vivido el municipio y lo que está viviendo, porque realmente yo creo que en todos los momentos de la historia Necoclí siempre está como en una posición en una posición relevante en el sentido de que hay algo por contar o aquí está pasando algo que está marcando un acontecimiento importante en la historia, como precisamente Sí. lo estamos viviendo ahora. Y precisamente, pues ahorita hablaba contigo como la importancia de estos espacios en donde podemos hablar y de pronto dejar que otras personas nos escuchen, es porque en estas conversaciones que se plantean desde la reunión con los amigos o de la trivialidad de tomarnos un café o una cerveza y conversar a modo sí, de saber qué está pasando, qué acontece, qué pasa con tu vida, qué pasa con mi vida. Siempre surgen estas conversaciones y siempre nos encontramos en lo mismo, ¿cierto? En repetir estas historias y que estas historias muestran el camino que se viene formando o que se ha formado desde la historia en nuestro municipio. Y es como ahora también estamos en un punto en el que no nos hubiésemos imaginado estar hace 10 años, ¿cierto? Yo no sé cómo se visualizaba Necoclí hace 10 años, pero creo que no era el Necoclí que estamos viviendo ahora, porque también a partir de la pandemia Necoclí ha sufrido una transformación y una transformación grande, o sea, como Necoclí no es lo mismo, aunque hayamos vivido la pandemia y que esto fue un momento coyuntural a nivel mundial, para Necoclí también significó algo grande que pone a Necoclí en el lugar que está ahora, ¿no? Sí, o sea, Necoclí ha vivido diferentes momentos, pero ¿sabes qué? Siempre, esos momentos tienen una incidencia, una doble incidencia. Necoclí impacta al mundo y el mundo impacta a Necoclí. Entonces, esto me hace pensar en los primeros años del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, quizás hasta 1960, donde en Necoclí prevalecieron las economías extractivas. Uh-huh. Como esas economías extractivas que se vivían en Necoclí, donde se extraía madera, se extraía raicilla de pecacuana, se extraía caucho, se extraía tagua, dependía del mercado internacional. La raicilla de pecacuana es un producto que se usaba como materia prima para un medicamento. Entonces, si en ese mercado internacional se disparaba la venta de ese medicamento, la repercusión en Necoclí era que la explotación de la raicilla se intensificara. Si, por ejemplo, la tagua en esa época no existía el caucho sí, no existía el plástico. Entonces, toda la botonera mundial fina, los botones se hacían de tagua. Entonces, cuando existía esa demanda de la botonería, en Necoclí se sentía, ¿sí? Se Claro. sentía esa demanda internacional y se explotaba ese recurso de manera avanzada. Y también como las empresas internacionales, como por ejemplo la Emery de Boston, llega a instalarse en la primera década del siglo XX a Necoclí para extraer todas las maderas finas, o como una empresa alemana, la Alfingia, de Alemania, se instala en Urabá y hace los primeros cultivos de banano, sí, que se hicieron como en 1935, pero en
39, 40 fueron expulsados de Colombia porque Colombia le declara la guerra a Alemania. Sí, 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 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, mira no, todos esos asuntos y también como también las economías extractivas nos trajeron también unas nuevas esclavitudes. ¿Sí? claro. Por ejemplo, el comprador de raicilla en Necoclí le compraba la raicilla a los raicilleros, pero entonces el raicillero necesitaba materias primas, necesitaba herramientas, necesitaba mercado para irse en su jornada de 3, 4 meses a raicillar. Entonces ese comprador tenía una tienda de abarrotes, entonces le entregaba todo fiado, entonces le entregaba el mercado, le entregaba las herramientas y este señor con su familia se iba a raicillar 3 o 4 meses. La época de los vales. Sí. Te entregaban es que un vale de pago. Entonces cuando regresaba, se supone que debía venderle a este señor que le hizo ese préstamo todo lo que produjo en sus actividades de extracción. A duras penas le daba para pagar la cuenta. Entonces el próximo mercado lo tenía que sacar fiado. Entonces el sistema de endeude era una forma de esclavitud. Y eso lo vimos aquí en Necoclí. Y bueno, eso es un parte. Claro, y por eso lo que estábamos hablando hace un momento acerca de las migraciones en el municipio, ¿no? Porque Sí. en ese momento pues hubo mucha gente que migró a este territorio. De hecho, mi familia es parte cordobesa y parte de Bolívar. Y ellos llegaron, y el papá de mi abuelo cuenta que llegó cuando estas tierras eran baldías y que marcaban una zona, marcaban una extensión de tierra y eso era de ellos. Claro que tenían que mantenerla, o sea, como que tenían que derribar la montaña, tenían que sostenerla y una vez que demostraban que la habían tenido por un tiempo, se la entregaba, el gobierno se la entregaba. Sí, esos movimientos de los campesinos sabaneros de Córdoba, Sucre, básicamente se dio cuando en esa zona de Córdoba, Sucre, en toda la cuenca del río Sinú, se da la expansión de la hacienda ganadera. Entonces, cuando hay ese fenómeno de la expansión de la hacienda ganadera, muchos cordobeses, sucreños, quedan sin tierra. Entonces, el campesino sin tierra decide venir a Necoclí. Hacer esas jornadas primero de economías extractivas, luego se venían quedando hasta que se instalaron, sí. Entonces eso es como también consecuencia de lo que sucedía en otros territorios, sí. Urabá siempre ha sido la tierra prometida para muchas poblaciones. Claro. Cuando yo era chiquito, como en mi casa había tanta relación con Urabá, siempre nos hablaban de la tierra prometida, que era Urabá. Y mi mamá cantaba una canción, ya no me acuerdo mucho de eso, donde decía, ya llega la carretera al mar, ya vamos a poder ir a poblar. Es decir, existía ese imaginario muy del antioqueño de que la tierra prometida para los antioqueños era Urabá. Bueno, Iván, y en ese sentido, ¿por qué durante tanto tiempo, bueno, puede ser por el tema de la violencia, Urabá parece que estaba como de espaldas a Antioquia o a la parte central de Antioquia, como el área metropolitana? Porque uno ve pues que en el área metropolitana pues hay mayor desarrollo que en esta parte de Antioquia y seguimos siendo Antioquia. Sí, a ver, creo que todo arranca en 1905, cuando Urabá empieza a ser parte del territorio antioqueño. En 1905 hubo un ordenamiento muy fuerte del territorio colombiano. Entonces, primero Antioquia lo segregan y le quitan todo el viejo Caldas, ¿sí? Todo lo que es Caldas, Risaralda y Quindío eran parte del territorio antioqueño. Entonces, le quitan ese pedazo y le anexan Urabá. Urabá pertenecía en ese momento al Gran Bolívar, ¿sí? Al Gran Departamento de Bolívar o provincia de Bolívar. Entonces, hay un digamos, un elemento de quiebre en la historia, ¿sí? Porque el necocliseño todavía se siente más bolivarense, ¿sí? Claro. Y tiene mucho más arraigo con toda esa Caribe, ¿sí? Con toda esa parte norte del Caribe, ¿sí? Pero entonces desde Antioquia empiezan a mandar funcionarios
administrar. Así llegó mi abuelo llegó como un funcionario del interior de Antioquia a ser el telegrafista de Turbo. Resulta que no eran bien recibidos, ¿sí? Porque se sentían como invadidos, ¿sí? Se sentían que que no estaban teniendo en cuenta la tradición, que no estaban teniendo en cuenta la pertenencia, la identidad, que era más Caribe. Entonces Claro. lo involucraron en el territorio antioqueño. Y eso por un lado. Por otro lado, entonces ya eran, como en ese momento los alcaldes no se elegían popularmente, sino que los nombraba el gobernador. Entonces empezaron a ver aquí funcionarios que mandaban desde la centralidad de Antioquia, desde Medellín, a gobernar, ¿sí? Entonces existía una pugna permanente entre los consejos, que si eran elegidos popularmente, y los alcaldes, ¿sí? Y eso se reflejaba, era como en una confrontación de identidades, que todavía sigue existiendo, es decir, todavía existe esa confrontación de identidades, pero yo creo que Necoclí ha venido, digamos, transitando hacia un camino de más interculturalidad, buscar la resolución de diferencias desde esta dinámica étnico-cultural tan diversa que tiene Necoclí. Perdón. ¿Sí estaba capturando audio? Bueno. Bueno, Iván, y un poco para dinamizar, cambiando de tema, ahorita estábamos hablando de lo que es la información en este momento y que pues eso es como una de las intenciones de un espacio como este, que nace desde ahí, desde ese interés, y es como en la actualidad todo este movimiento o toda esta rapidez que hay con relación a la información hace que no se sea riguroso en la información que se publica, porque cualquiera puede publicar desde su espacio lo que se le ocurra o lo que piense sin ninguna clase de rigurosidad. Y eso también pasa con la gente al momento de consumir información, ¿cierto? Pues a veces como que consumimos todo lo que vemos y no tenemos rigurosidad en el momento de poder profundizar si este contenido es real o tiene alguna base sólida, sino que lo consumimos, lo vemos o lo escuchamos y lo repetimos. Y de esta forma, en un momento tan crucial como este, en donde hay inteligencia artificial, en donde hay una cantidad de elementos de las nuevas telecomunicaciones que permiten generar información, pero a la velocidad de la luz, se presenta esa disyuntiva en donde no sabemos hacia dónde vamos porque no sabemos qué es real y qué no es real. Y en ese sentido pues pasa con la información, que ahorita hablábamos acerca de eso, de lo que en este momento las personas consumen y cómo lo consumen. Para ti, pues que eres antropólogo, ¿cuál es tu visión de lo que puede pasar en el futuro partiendo de lo que estamos viviendo ahora? Bueno, entonces yo diría que la historia puede ser una ciencia predictiva. Si nosotros analizamos todo lo que viene sucediendo en Urabá y en Necoclí particularmente, podemos generar como una línea hacia donde se conduce todo esto. En temas de desarrollo, Urabá se va a centrar en el desarrollo portuario y logístico. Eso es lo que viene para la región. Y no solamente para Turbo, también para Necoclí. Entonces nos tenemos que ir adaptando a esa próxima realidad que va a ser todo el desarrollo portuario. Y es por la misma lógica de siempre, por su localización geoestratégica. Es decir, este espacio que ocupamos en el concierto internacional, en el concierto global de la geografía, hace que sea muy atractivo para la construcción de los puertos. Cuando trabajamos en Darien International Port, que hacíamos un estudio de mercado, por ejemplo, identificamos que los fletes, ¿sí?, sacando la mercancía por Necoclí, digamos, del eje cafetero, los fletes se reducirían en un 40%. Entonces, es un atractivo muy fuerte para el desarrollo portuario.
Al desarrollo portuario se tiene que ligar todo el tema, digamos, logístico y aduanero. Entonces los negocios del futuro van a ser elementos logísticos o intermediación aduanera. Sí, para, digamos, generar todo ese movimiento de carga que va a venir por acá. Eso está ligado, obviamente, a todo el desarrollo que se viene haciendo en términos de vías. Las 4G no son gratuitas o no son pensadas simplemente porque Necoclí o Urabá se las merecen, no, son pensadas en la lógica del desarrollo portuario. Lo mismo el aeropuerto de Necoclí, que ya lo hicieron le hicieron unos ajustes, le crecieron la pista y próximamente va a empezar a operar, va a ser siempre en función de esa nueva dinámica que va a tener Urabá, que es todo el tema portuario. Ahora entonces existe como el reto. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo armonizar este desarrollo portuario con las posibilidades turísticas que tiene el territorio? Y también cómo armonizar este desarrollo portuario, industrial, aduanero, logístico, con los ecosistemas tan frágiles que se tienen en el territorio. Entonces es un asunto de pensar, pero es un asunto también que nosotros debemos asumir de una manera propositiva. Sí. Negarnos al desarrollo portuario es no hacer un análisis de las condiciones geográficas del territorio. Sí. Entonces no es decir que los puertos son malos, sino decir cómo podremos plantear un modelo de manejo de impactos que nos permita a nosotros seguir teniendo unos ecosistemas muy bellos, unos ecosistemas estratégicos claves para la dinámica, digamos, de la avifauna, para la dinámica de los mamíferos, etcétera. ¿Y tú crees que es posible? ¿Pueden convivir un puerto con un ecosistema? Claro que sí, es decir, todo está dentro del campo de cómo se manejan los impactos. Ya se han hecho trabajos sobre el territorio. EAFIT tiene un centro de estudios que se llama Urban y desarrolló toda una corte en este territorio que se llama Puerto Entre Manglares. Entonces, ya hay avances de cómo nosotros podemos ir pensando esa armonización. ¿Sí? Negarnos hacia lo evidente, pues son luchas perdidas. Y cuando yo trabajé en Darien International me enfrenté a esa situación. Muchas personas, grandes amigos de Necoclí, me decían que yo era un traidor, que yo estaba vendiendo el municipio. Bueno, ¿y puedes contar algo de esa historia? Porque yo recuerdo algo de ese momento. Sí, claro. Sí. Bueno, Darien International empieza a hacer unos estudios para desarrollar un puerto de alto calado en Necoclí para buques post-Panamá. Cuando nosotros nos enteramos, yo escribo a la compañía que lo está desarrollando y les digo, bueno, aquí necesitamos que nos socialicen porque esto está saliendo en la prensa, pero las comunidades de Necoclí no saben. Entonces el director primero me comunicaron con una socióloga que era la que manejaba como el tema social. Me dice, no, yo no tengo por qué decirle nada a usted, que no hay qué. Yo, bien, listo. Entonces yo ahí sí dije, con esta no me quedo. Entonces llamo a la empresa y digo, vea, esa señora me dijo esto, que ella no tiene nada que decirme, que no hay qué, que nada. Entonces me pasan al gerente, y el gerente me dice, bueno, listo, yo el sábado estoy en Necoclí, ¿usted me puede organizar una reunión? Yo, hágale. Entonces yo con la compañía, una persona me ayuda, y nos vamos y recorrer las veredas del norte de Necoclí, de San Sebastián hasta el Cerro del Águila, a decirles, bueno, existe esta reunión, y les bordamos ese salón de reuniones y se lo llenamos. Entonces el hombre empieza su exposición, entonces yo sí lo interpelaba mucho, de tal cosa. El hombre empezó a decirle, lo que Iván dice va, lo que Iván dice va. Entonces, bueno, listo. Así quedó la cosa. Entonces yo me voy, ya termino la reunión y me voy a tomarme un tinto al ganadero. Entonces ese man cae al ganadero y dice, bueno, ¿y usted qué o qué? No, yo nada, yo vivo aquí. ¿Y usted qué hace? Entonces me indaga un poco. Y empiezo a identificar que tenemos amigos en común, porque yo he trabajado mucho en estudios de impacto ambiental. Entonces él empieza a hacer unas llamadas, averiguó quién era. Entonces me dijo, ¿y usted qué papel quiere desempeñar aquí?
Entonces me la puso compleja, le dije, no, yo en este momento estoy del lado de las comunidades, ese es el papel que quiero desempeñar. No, bien, listo. Él dijo, yo vengo dentro de 8 días. Efectivamente, dentro de 8 días volvió durante 4 sábados consecutivos. Al cuarto sábado me dice, bueno, Iván, es que nosotros queremos que nos acompañes. Entonces yo le digo, bueno, pensemos, pero siempre en la lógica de que mi trabajo va a estar enfocado a hacer un manejo muy adecuado para las comunidades, que es mi fortaleza. Entonces me dijo que sí. Entonces yo me involucro en el equipo de trabajo de Arena International Port. Entonces ahí empiezan como las dificultades. Las dificultades es porque mi rol que me pusieron allí era el desarrollo de todo el componente social del estudio de impacto ambiental y el relacionamiento institucional. Es decir, todo lo que llegara desde las instituciones y entidades tendría que pasar por mí y luego yo lo filtraba y se lo llevaba pues como a la gerencia del proyecto. Entonces obviamente pues en principio a la gente de la alcaldía no le gustó porque ellos buscaban era como un lucro rápido de este asunto. Y algunos miembros de la comunidad me veían como esa persona que estaba, entre comillas, me decían, estás vendiendo a Necoclí. Y no, es que si yo no trabajaba allí, lo iba a hacer cualquiera. Claro. Es decir, no, y quizá personas que no conocen muy bien el territorio. Entonces yo sí pensé, bueno, esto lo va a hacer alguien, porque esto no lo van a parar. Entonces hagámosle y metámosle un ingrediente aquí de conocimiento del territorio. Bueno, Iván, y desde ese momento hasta acá, ¿qué pasó con ese proyecto? Pues porque en ese momento se hizo mucha bulla de eso. O sea, como que se habló por todas partes de eso, pero desde ese tiempo hasta acá, o sea, en ese tiempo, pues pasó todo lo que pasó en ese momento y no se ha vuelto a hablar, pues prácticamente no se ha escuchado nada más sobre ese proyecto. Eso, pues nosotros en 2016, 2017 hicimos todos los estudios necesarios para dejar, digamos, todo el puerto con toda la documentación al día. Era estudio de impacto ambiental, plan de manejo ambiental, concesión portuaria y sustracción del área. Digamos, esos eran los estudios que debíamos hacer. Se hicieron. Esa empresa, digamos, la cabeza de esa empresa visible era Conconcreto, pero detrás de Conconcreto estaba una empresa que llamaba Espiasa, ¿sí? Que era la que realmente hacía los estudios, y esa gente invirtió 14.000 millones de pesos en los estudios, ¿sí? En ese momento hay un momento coyuntural y sucede toda esa contingencia de Hidroituango. Hidroituango también, digamos, la cabeza visible colombiana en Hidroituango es Conconcreto. Entonces Conconcreto entra en una crisis financiera y una crisis de imagen. No sé si se acuerdan lo que sucedió con Hidroituango, que es una de los túneles de desviación del río, bota su tapón y hace unas inundaciones y genera una serie de tragedias en todo el medio y el Bajo Cauca. Entonces, eso golpeó muy fuerte a esa empresa. Ellos todavía siguen y están en una fase que se llama cierre financiero. Cierre financiero es buscar todos los empréstitos internacionales para poder realizar el proyecto. Al momento de 2017, este proyecto valía $1.100 millones. ¿Sí? Entonces era una inversión muy cuantiosa que siempre se hace con empréstitos internacionales. Pero entonces en ese momento existían 3 proyectos de puerto en Urabá, claro, que era Darién International Port, el puerto de aquí en Necoclí, existía Puerto Antioquia y existía el puerto PCC. Esos 2 últimos en Turbo y uno en Necoclí. Dentro del análisis que se hizo, el puerto que más viabilidad tenía en aspectos técnicos, oceanográficos y de navegabilidad era el de Necoclí. Sí.
Sin embargo, digamos, hay otros intereses que mueven estos proyectos y la gobernación, conjuntamente con todo el gremio bananero, se alinean con Puerto Antioquia, que es el que viene avanzando más en su fase de construcción. Pero estoy seguro que en los próximos 10 años esos 3 proyectos portuarios se van a dar y con seguridad que van a aparecer otros. Ya están hablando de uno en Tie, ya están hablando de uno por el lado de Mulatos. Yo al de Mulatos no le creo tanto, al de Tie sí le creo más, porque el de que están hablando del Tie es como un puerto que reemplace toda la operación que se hace desde Turbo para todo el manejo de la mercancía que va por el Atrato o que va para el otro lado al Darién. Sería un puerto como de esas características. Interesante eso, o sea que pues aquí vamos a tener esto que estamos viviendo en este momento va a ser mucho más grande dentro de 10 años. Pues sí, el tema de la... pues, y sabes que quizás lo más importante de esas conversaciones callejeras que tenemos, de esos encuentros fortuitos o de esas fiestas planificadas en lo cual nos reunimos a hablar, es la construcción de una ciudadanía deliberante. Claro. Pienso que todas estas conversaciones, esto que estamos haciendo ahora, es precisamente enfocado hacia eso, a construir una ciudadanía que delibere, que piense, que se exprese. Sí. Cuando yo regreso a Necoclí en febrero de este año, siento cierto beneplácito al encontrar grupos que empiezan a reunirse para en medio de una cerveza, en medio de una conversación, en medio de un café, como a dialogar sobre la realidad, sobre el mundo contemporáneo de Necoclí. Entonces, que todos estos temas los podamos tratar en nuestras conversaciones cotidianas, eso es importante, que estos espacios y todos los encuentros que tenemos ayuden a la construcción de una ciudadanía deliberante. Sí, yo creo que eso es importante precisamente porque de esos espacios nacen muchas cosas, como esto que estamos viviendo, como otros espacios que tú también estás apoyando desde tu área en la actual administración, que me parece muy interesante que existan estos espacios donde se planteen temas y haya una discusión sobre eso, porque eso permite también generar rutas. Muchas veces los administradores o los líderes no la tienen clara y la misma población genera esas soluciones, pero esas soluciones se generan desde estos espacios donde se puede escuchar a la comunidad y donde la comunidad también puede escuchar a las personas que hacen parte de los digamos que de la parte administrativa, desde lo público. Bueno, Iván, y como para ir cerrando, ¿cuál sería tu reflexión con relación a lo que está pasando en estos momentos en el municipio? ¿Y qué te gustaría decirle pues a la comunidad en general que habita el municipio con relación a lo que se viene a futuro, sobre todo a los jóvenes? Bueno, digamos que mi aporte, empecemos por mi aporte como en el sector público local. Sí. Yo creo que yo le impongo a la administración municipal actual como ese elemento de la academia. Es decir, una reflexión desde la academia de toda esta coyuntura aquí del municipio. Y ese es mi rol que permanentemente quiero ejercer. En ese rol identifico que hay, primero que hay unas verdades irrefutables a las cuales nosotros, todos los ciudadanos que vivimos en Necoclí, foráneos, nativos, propios, recién llegados, recién migrados, recién retornados, etc., debemos empezar a como analizar. A Necoclí lo modela el territorio, la migración, el cambio climático y la necesidad de desarrollar procesos de reconciliación. Entonces, la invitación es también a la ciudadanía a que piensen estas realidades,
y se identifica a otras que también las exprese, a que no se queden callados, a que expresen sus inquietudes en los mejores términos que lo pueda hacer, pero que no se quede callado, ¿sí? Que confronte, Claro. ¿sí? Que confronte con el máximo respeto, pero con ese ánimo de la participación, porque lo que ahorita veo es una apatía tremenda. Hay mucha apatía, hay como un desgaste de la ciudadanía para participar o para desarrollar acciones conjuntas con la administración municipal. Y esto es un asunto que viene del pasado, ¿sí? Y si nosotros no rompemos con ese silencio, con esa apatía, que nos lleva sino como a desentendernos de los problemas. Es decir, asumamos este territorio y con seguridad que entre todos podemos realizar mejores acciones, porque, digamos, la fortaleza que tiene la ciudadanía es impresionante y ninguna administración municipal la podrá desconocer, siempre y cuando esta ciudadanía se exprese. Me parece muy interesante tu reflexión y qué chévere que se sigan brindando esos espacios, que la administración, que me parece importante que ofrezca la oportunidad de que se creen esos espacios de reflexión y de diálogo, sobre todo de poder escuchar a la comunidad, porque muchas veces la comunidad tiene muchas cosas por decir, ¿cierto? Por decirle a sus mandatarios. Y como tú dices, desde el respeto se puede decir todo, o sea, uno puede hablar y puede expresar su opinión, que puede ser importante también para que los mandatarios de turno pues tengan claro cómo piensa la población en general. Iván, muchas gracias por acompañarnos y creo que por aquí nos vamos a seguir viendo, ¿no? Claro que sí, porque esta oficina de asuntos sin importancia tendrá la mayor importancia en ese debate ciudadano, en esa construcción de una ciudadanía deliberante. Aquí estaré planteando mis quejas que obviamente no encontrarán solución en esta oficina que no sirve para nada. Sí, porque esta oficina te escuchamos, pero difícilmente te solucionamos. No, nada. Y es que las soluciones habría que tramitarlas por otro lado. Claro. Este es como un espacio donde podemos gritar, podemos quejarnos, podemos incluso hasta llorar. Claro, sí, súper importante eso. Te decía ahora rato que es muy importante hablar y también escuchar, ¿no? Sí, porque escuchar, al igual que esta oficina, no tiene importancia, pero resulta que es esencial para proyectarnos como ciudadanos. Entonces, sigamos hablando de lo que no tiene importancia. Ajá. Eso vamos a seguir haciendo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.